nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, y permítenos, Señor, tener un tiempo agradable, Señor, compartiendo las riquezas de tu gloria, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, usa mis labios, Señor, mi boca, para poder trasladar el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento con el Señor por las cosas que Él nos muestra y las cosas que Él hace. Anoche estaba leyendo, hermano, unos pasajes muy lindos, y me entró la madrugada pensando qué tema, cómo ponerle al tema. Pero yo quiero introducirme de esta manera hoy, contándole algo que he estado sintiendo en mi corazón, pero no solamente eso, sino que también oyendo lo que está sucediendo en las vidas de hermanos nuestros que en algún momento hemos tenido el gusto de compartir con ellos. Creo que es importante que la iglesia sepa algunas cosas, y déjeme contarle. Yo sé que todos nosotros en algún momento hemos tenido dificultades, y que todos nosotros padecemos de algún problema. Aunque no lo digamos, yo sé que usted tiene luchas, y yo sé que en la familia hay pruebas. Yo sé que las cosas que aparentemente nosotros mostramos a los demás no son lo que es. Pero en medio de todo eso también nosotros creemos que hay un Dios poderoso que nos ayuda, que nos sostiene, que nos mantiene firmes, y eso es lo que vale. Pero no deja de afectarnos en algún momento lo emocional, lo físico, porque puede llegar hasta lo físico, pero también lo espiritual. Entonces hay luchas. Hay momentos difíciles, hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones determinantes, hay momentos en los que se tiene que decir hasta aquí ya no, ya basta, y seguir adelante. Pero cuesta, y siempre hemos dicho, es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Pero cuando yo veo las cosas a través de la luz de la palabra, hermano, me doy cuenta que si ciertamente nosotros estamos padeciendo, es porque Dios lo tiene todo en sus manos, Dios lo tiene todo bajo control. Compartíamos el día viernes acerca de las cosas que los resucitados hacen. Jesús resucitó 3 personas, hermano, en su ministerio, y fueron lecciones gloriosas las que el Señor dio a través de esos milagros. Pero también creo que nosotros, como hijos de Dios, a pesar de que estamos pasando momentos difíciles, a pesar de que hay pruebas a nuestra vida, a nuestro corazón, que han sido enviadas porque de alguna manera Dios lo ha permitido, son para fortalecernos. Dice la Biblia que Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Dice que Él no enviará una prueba más grande, una tentación más grande que la que usted y yo podamos aguantar. Entonces Dios lo ha estado midiendo, Dios lo ha estado, mire, yo lo ponía de esta manera: el Señor nos está está testeando nuestras capacidades hasta ver hasta dónde tú puedes llegar. Y a veces Él nos empuja hasta nuestros límites, porque lo que quiere Él es que nosotros crezcamos, que avancemos. Y entonces veo que las luchas se intensifican, y hay momentos en los que nos toca que decirle a la persona: mire, aquí está mi hombro para que usted llore. Nos toca que escucharlos, no se preocupe. Pero yo le quiero decir en esta tarde que hay momentos en los que usted también ha necesitado acercarse a otra persona. Y en medio de todo esto, ponemos nosotros, hermano, hacemos cosas que pareciera ser como que no fuéramos humanos. Yo sé, mire, yo sé que usted es hijo de Dios, y yo lo reconozco y le doy gracias a Dios porque usted está acá. Pero el hecho de que estemos acá, hermano, mire, yo siempre he creído es de esta manera nuestra vida, que usted y yo debemos de vivir con nuestra cabeza metido en los cielos, pero con nuestros pies puestos en la tierra. Y entonces el hecho de que usted tenga sus pies sobre la tierra
nos hace ver que a pesar de que las luchas vienen, tenemos de alguna manera que solucionar las cosas estando en la tierra. Pero pensando en por eso le decía, poniendo nuestra cabeza en los cielos, para que de esa manera podamos entender el propósito de Dios. Entonces yo quiero empezar en esta tarde mostrándole el primer versículo, hermano. Todavía no le he dado el título, pero déjeme mostrarle este pasaje acá. En Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9 al 10 dice esta palabra de Dios, hermano, que todos nosotros hemos oído en algún momento y que lo hemos tomado en nuestro corazón. Y dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, note acá que dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Y lo creemos en el nombre del Señor, creemos esa promesa. Creemos que Dios va a hacer cosas gloriosas dentro de nosotros. La Biblia dice que la gloria de este templo, hablando del templo, será mayor que el antiguo. Y entonces nosotros creemos que la gloria de Dios en este tiempo se estará manifestando de una manera mayor que la forma como lo hacía antes. Entonces hay cosas que Dios tiene preparadas para usted. Hay cosas que Dios tiene preparadas para mí, cosas que usted todavía no ve, cosas que ojo no vio, que nadie ha oído todavía, pero que ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de la lucha, cuando estamos en medio de los problemas y aquella batalla constante que diariamente nosotros tenemos, hermano, en nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro corazón, que se hace un solo chirmol todo eso ahí, hermano. En medio de todo esto, nosotros debemos de creer que hay cosas grandes que Dios tiene, que la vida no se acabó ahí. Por eso cuando yo decía el día viernes, hablando con respecto a lo que Dios había hecho cuando resucitó a la hija de Jairo, me llamó mucho la atención porque llegaron aquellos hombres a decirle a Jairo, le dijeron ahí, mire, Jairo cuando se acercó a Jesús, la hija todavía estaba viva. El problema fue que en el transcurso apareció una mujer que tenía un flujo de sangre y el Señor hacía un milagrazo, la sana, y Jairo todavía estaba esperando. Pero llegaron a decirle a Jairo, mira Jairo, tu hija ha muerto. Ya deja de estar molestando al maestro. Como quien dice, ya te dijimos que murió, ya se acabó el asunto, santo remedio y hacer otra cosa. Y entonces yo enseñaba y decía, no es cuando el hombre dice que se acabó, es cuando Dios dice que se acabó. Porque lo que para el hombre puede estar muerto, lo que para el hombre ya no funciona, lo que para el hombre ya no es, posiblemente para Dios todavía es. Y entonces Jesús le tiene que decir a Jairo, Jairo, no temas, no te preocupes. No te preocupes. Y entonces yo veo que en este tiempo muchos de nosotros, hermano, hemos estado siendo atacados, hemos estado siendo bombardeados por el enemigo en muchas áreas de nuestra vida que nos impiden ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, que nos impiden oír lo que Dios tendrá preparado y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque entonces dice acá que Él tiene cosas para usted y para mí que todavía, dice, los ojos todavía no ven. Pero cuando estamos, decía la hermana Mónica, cuando estamos amarrados, cuando estamos atados, nos es imposible ver. Por eso
El último ejemplo que compartimos de los resucitados por Jesús fue el ejemplo de Lázaro. El Señor resucita a Lázaro y lo primero que hace es, dice, da la orden y le dice a los discípulos: desátenlo, desátenlo. Y lo primero que hicieron con Lázaro fue quitarle la venda de los ojos. Primero le quitaron lo de la cara, no le quitaron lo de las manos, no lo desataron de las manos, porque en ese momento, imagínense, yo lo explicaba la otra vez, que hubiera pasado si primero le desatan las manos y no le quitan la venda de los ojos. Él no se hubiera dado cuenta quiénes eran los que le estaban quitando la venda de los ojos y posiblemente los hubiera golpeado. Pero lo primero es que usted aprenda a ver, a ver. Entonces, Dios permite las pruebas, Dios permite los problemas en nuestra vida, en lo familiar, en toda área, hermano, porque nos quiere mostrar algo mayor, nos quiere mostrar algo mayor. Él tiene cosas mejores preparadas para usted. ¿Lo cree? Bueno, entonces tenemos que entender algunas cosas. Vea este otro ejemplo. Mateo capítulo 16 y versículo 15, ya va a ver por qué le muestro este pasaje. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces el primer pasaje que le mostré, nosotros entendemos que lo que el Señor estaba hablando ahí con respecto a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, y dice que Él ya las reveló a través de su Espíritu, porque el Espíritu del Señor conoce las profundidades de Dios. Bueno, entonces estamos hablando de algo que vendrá, de una revelación que Dios tendrá para cada uno de nosotros. Dios te va a revelar qué es lo que va a pasar con tu vida, que en medio de la prueba, que en medio del momento difícil, de las tribulaciones que estás pasando, viene una revelación de parte de Dios para ti. Entonces aquí está en este momento, cuando usted lee el contexto de lo que estaba pasando, resulta que el Señor les había hablado y les estaba hablando con respecto a no contaminarse con la levadura de los fariseos a los discípulos. Y entonces ellos empezaron a hablar y empezaron a decir, bueno, de plano que Jesús se dio cuenta que nosotros ni pan trajimos. Y empezó aquello de que ellos empezaron a asumir que por qué Jesús les estaba hablando de eso. Después entendieron qué era lo que Jesús les quiso decir con respecto a la levadura de los fariseos. Pero lo que les estaba dando a entender el Señor ahí era que ellos iban a tener que evitar el estar siendo contaminados por las doctrinas que se están dando. Y eso habla de la lucha que no solamente usted tiene en lo físico, que va a tener en su alma, en su espíritu, sino habla de la lucha que nosotros constantemente vamos a tener que pelear en contra de las diferentes doctrinas que en este tiempo se están levantando, hermano, que lo que están haciendo es confundiendo a la gente, que lo que están haciendo es haciendo que la gente se pierda, que la gente quede con duda, no saben para qué hacer, no conocen. Y entonces es donde Jesús les habla y les dice, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? ¿Ustedes quienes dicen que yo soy? Porque lo que Jesús estaba tratando de enseñarles en este momento era que era necesario que lo conocieran tal como Él era, que lo miraban haciendo milagros, que lo miraban haciendo prodigios, que lo miraban haciendo de todas las cosas, pero Él sabía quién Él era. Él sabe quién Él es, como yo sé que usted sabe quién usted es. Nadie más conoce quién usted es más que usted. Usted sabe quién es y usted debería de saber quién es. Pero lo que la gente ve,
lo que la gente en algún momento ha visto de nosotros posiblemente no es lo que ellos creen que nosotros somos, no es lo que somos. Yo lo ponía de esta manera y lo explicaba a una persona y le decía, una cosa es, en mi caso, ¿verdad? Una cosa es cuando nosotros, hermano, nos ponemos un tacuchi, nos miramos pero bonitos y contentos, estamos acá, pero realmente se desconoce la lucha que en el interior tenemos. Se desconoce eso. Yo lo veo a usted parado aquí al frente, yo veo a los hermanitos tocando y qué bonito, pero yo sé que hay luchas y que porque como no se ven, porque esto lo tapa, entonces la gente empieza a tomar un concepto, Entonces Jesús se da cuenta en este momento que era necesario que los discípulos que él tenía supieran verdaderamente quién él era. Y entonces eso no podía, él podía haberles dicho quién él era. Pero en ese momento él esperó a ver cuál era la respuesta. Entonces, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres un profeta, y entonces cada uno oía lo que otros pensaban, porque cada uno tiene un diferente concepto. Yo por eso le digo, no es hasta que el Espíritu Santo nos redarguye, hermano, que a veces despierta algo en nosotros que nos hace perder la compostura delante del Señor, y entonces se manifiesta otra persona. No es que seamos hipócritas, no es que nosotros estemos ocultando algo, sino que simplemente en nuestra humanidad estamos viviendo una lucha, estamos viviendo problemas, y yo sé que como hijos de Dios no queremos que muchos se enteren o que la gente vea, pero hay un Dios que lo ve todo, hay un Dios que sabe cuál es tu condición, hay un Dios que conoce tu corazón, hay un Espíritu Santo que conoce la profundidad. Dice que Él conoce hasta los más íntimos pensamientos tuyos, Él te conoce. Pero acá Jesús quería saber quiénes ellos, quiénes creían ellos que Él era. ¿Quién es? Entonces usted ahora aquí al frente ve al hermano Brian, usted lo ve parado, pero y me oye hablar, pero ha de saber que yo también tengo luchas, ha de saber que también hay dificultades, hay momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque al final todavía estamos acá. Le decía, estamos con los pies en la tierra, aunque tenemos la cabeza metida en el cielo, pero eso no nos debe de afectar a nosotros para poder recibir la revelación de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted analiza la vida del que habló en este momento y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, él era Pedro. Pero Dios el Padre no vio lo de afuera de Pedro. Dios el Padre envía una revelación sobre Pedro, y entonces Jesús le dice, eso que tú acabas de decir no te lo pudo revelar un hombre, sino eso que tú dijiste, lo dijiste porque mi Padre te lo reveló, mi Padre te hizo que hablaras, mi Padre te hizo que dijeras tales cosas, que lo vieras de esa manera. Pero en ese momento Pedro posiblemente no era ni el más santificado, ni el más íntegro en ese momento. Pedro posiblemente, mire, si yo, ya va a ver las cosas porque me llama mucho la atención esto. La revelación que Dios quiere y que nos va a dar a nosotros, hermano, es grande. Y no importa el problema, no importa las dificultades que tú tengas, mientras tú lo anheles, mientras tú quieras ver más allá, Dios te va a permitir ver más allá. Recuerde que Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración. Ahí hubo una revelación. Se les aparece a ellos Moisés y se les aparece a ellos Elías.
vieron y tuvieron una revelación de parte de Dios. Pero a pesar de que vieron todas esas cosas, su vida como hombres seguía la misma. Pedro tuvo la revelación de quién él era, pero Pedro siguió siendo Pedro. Siguió siendo Pedro, que al final del tiempo, mire, Pedro, el Señor lo tiene que reprender y le dice: apártate de mí, Satanás, cuando era el momento que lo iban a entregar. Y el Señor le habla y le dice: porque tú no entiendes las cosas, no ves las cosas como como Dios las ve. Yo lo que quiero que vea es que a pesar de nuestra humanidad, a pesar de sus problemas, a pesar de sus luchas, Dios se va a manifestar y Dios se va a revelar a nosotros. A pesar de que el hombre tenga un concepto de ti diferente al que Dios pueda tener de ti, Dios se va a revelar a ti. Dios utilizó a Pedro para que Pedro fuera el que hablara, para que Pedro fuera el que dijera esas palabras. Le vino esa revelación a Pedro de parte de Dios. Pero Pedro siguió siendo Pedro. Pedro siguió siendo Pedro. Entonces, analizaba yo todas estas cosas, hermano, porque yo creo que a pesar de que nosotros como hijos de Dios, estando en esta tierra que es pasajera para nosotros, y a pesar de las dificultades que tú estés teniendo, a pesar de los problemas que estén viniendo a tu vida, a pesar de eso y a pesar de tu humanidad, de mi humanidad, porque no somos perfectos, porque somos humanos, a pesar de eso, Dios quiere mostrarnos cosas hermosas. Dios quiere darte cosas. Dios dice que tiene cosas preparadas para ti, grandes. Porque algo Dios ha visto dentro de ti, porque algo Dios ha examinado dentro de ti. Tal vez el hombre no lo está viendo, tal vez la gente que está a tu lado no lo ve, los que están a tu alrededor no tienen ese concepto, si no tenían ese concepto de Jesús. Si Pedro no hubiera hablado en este momento, yo creo que todavía hubiera quedado la pregunta en el aire, porque ninguno le hubiera podido decir quién él era. Pero vino una revelación, entonces, ok, entonces todos estuvieron de acuerdo con Pedro. Pero si Pedro no hubiera hablado, si no hubiera venido una revelación, tal vez algunos de ellos creían a lo mismo que los demás creían, que él era hermano, un profeta, que él era Juan el Bautista y que reencarnado, cualquier concepto pudieron haber tenido. Pero se demostró a través de la revelación que el Padre envió a Pedro que él era el Hijo del Dios vivo. Entonces, como estamos hablando de la revelación y de lo que Dios tiene preparado para ti, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, entonces es necesario que nosotros entendamos que la revelación de Dios, por lo regular, no viene en tiempos de bonanza. No vienen los tiempos cuando tú estás, hermano, pasándola de lo mejor. Que la revelación de Dios viene en un tiempo de sufrimiento. Cuando tú estás siendo agobiado, cuando tú estás siendo, hermano, bombardeado por el enemigo, y es entonces cuando te refugias y en tu intimidad empiezas a buscar a Dios, que entonces viene la revelación de parte de Dios. Yo empecé a buscar algunos ejemplos y los quiero mostrar ahora, de gente que recibió la revelación de parte de Dios, hermano, una revelación pero grande de parte de Dios, no estando en tiempos de bonanza, sino en tiempos de sufrimiento. Entonces yo le he titulado en esta mañana o tarde ya al tema Esperando tu Patmos.
Y yo escribía: las mejores y profundas revelaciones de Dios nunca vienen en la bonanza, en la anchura de la vida o en la holgura de la vida, sino en medio del sufrimiento. Yo le pregunto, ¿usted sabe por qué estaba Juan en Patmos? ¿Qué hacía Juan en Patmos? ¿Será que Juan fue a pasear a Patmos? Era una isla. Pero ¿por qué estaba Juan en Patmos? Dimitres creo que era el... Vaya. Pero ¿sabe qué? Juan estaba encadenado en una prisión en Patmos, porque en Patmos era una isla donde llevaban a todos los prisioneros, y la intención de llevarlos ahí era para que el mundo los olvidara, para que se les fuera toda esperanza de algún día salir, aunque Juan salió de ahí, pero los llevaban ahí. Se fue como un prisionero exiliado por ahí a una isla. Estaba sufriendo, tenía padecimientos, y en medio de eso el Señor, hermano, le da una de las más grandes revelaciones que hasta el día de hoy, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, nosotros todavía estuviéramos en la luna de lo que esto fuera. Pero vea lo que dice acá Juan en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces vea lo que aquí está diciendo Juan. Primero, Juan aquí no se avergüenza de decir que era hermano. Estaba en la cárcel, y cualquiera por algo está en la cárcel, por algo lo metieron. Pero Juan estaba ahí porque el Señor lo había enviado, había un propósito de Dios. Y él no se avergonzaba de decir que estaba en Patmos. Él no se avergonzó de decir dónde estaba. Él dice acá: mire, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Tenía problemas Juan. Era un hombre común y corriente como usted y como yo. Posiblemente estaba metido en una cárcel. Ahí estaba porque dice acá que lo llevaron ahí a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba Juan. Ahí estaba el discípulo del Señor en una cárcel con los demás reos. Pero en medio de eso, él hace la aclaración y les dice: yo soy Juan, su hermano. Tengo problemas, se lo estoy parafraseando. Estoy pasando momentos difíciles. Me han metido en la cárcel, posiblemente encadenado. Ahí estaba Juan. No se avergonzó de decir que era hermano nuestro, de decir que tenía tribulaciones, de decir que tenía problemas. No se avergonzó de decir que tenía, que era un humano, que en su humanidad estaba padeciendo. Pero sabía perfectamente que había un plan de Dios a través de todo esto, y esperaba y esperaba. Recuerde, Juan a estas alturas no era el mismo Juan cuando conoció a Jesús. Juan era un pescador, al igual que su hermano. Note esto, que Jesús viene y les cambia el apellido, porque les dice que eran hijos del trueno. O sea, el carácter de Jacobo y de Juan, hermano, era tremendo. Esos muchachos eran tremendos.
no les importaba quiénes se tenían que pasar al frente, peleaban quién iba a estar al lado de Jesús. Ellos buscaban una posición y no les importaba que estuvieran los demás. Ellos iban a alcanzar lo que querían. Tenían su carácter. Con todo esto que yo ya le he mencionado, lo que le quiero decir, y porque quiero entrar de lleno en el tema, es que no necesitamos ser tan santos, perdóneme que se lo ponga de esa manera, para anhelar la revelación de Dios sobre nuestra vida. No necesitamos, hermano, que nos salgan alas. Dios buscó humanos, hombres como usted y como yo, con debilidades, con problemas, con luchas, con muchas limitaciones. Dios nos buscó a nosotros. Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo usó Dios para avergonzar, hermano, a los sabios. Y entonces, que aún a pesar de nuestra humanidad, a pesar de estar metidos en Patmos, porque Dios te va a querer llevar a Patmos, Dios va a esperar que tú llegues a Patmos para que en Patmos te dé la revelación que tú estabas esperando. Lo que le pasó a Juan. Ahora yo le pregunto, ¿por qué a Juan no le sucedió esto cuando estaba recostado sobre el pecho de Jesús? Porque era el único discípulo que se podía recostar sobre el pecho de Jesús. ¿Por qué no le reveló el Señor esto cuando estaba recostado sobre el pecho de Jesús? Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo de Dios. A los años, cuando ya no estaba Jesús, cuando ya los problemas se habían dado, cuando tuvieron que ser, hermano, mire, si a los discípulos los persiguieron, entre ellos Pablo los perseguía, pero los dispersaron, uno por allá, el otro por acá, pero todos haciendo la obra, pero ya no estaban juntos. Y vinieron problemas, y vinieron pruebas, los años pasaron, y en ese momento, estando en Patmos, se le da una revelación. Pero entonces investigué esto acerca de Patmos. Patmos viene de la palabra griega 3963, que quiere decir mi matanza, my killing, dice en otras versiones. En el versículo 10 de Apocalipsis 1, el versículo siguiente, cuando Pablo habla acerca de dónde estaba, él hace referencia y dice que él estaba en el Espíritu. Mire, hermano, por eso le decía, no necesitamos ser tan santos, perdóneme que se lo ponga de esta manera, para poder recibir las revelaciones de parte de Dios. Él dice estando en el Espíritu, pero ¿dónde estaba pues? En una cárcel, con incomodidades. Estaba en una cárcel, tal vez siendo acusado, hermano, falsamente, padeciendo, con hambre posiblemente. Entonces, vuelvo a lo mismo, no necesariamente usted tenga que, por estar en el Espíritu, usted tenga que estar en un tiempo de gran júbilo, de gran gozo. No, si estos estaban en el Espíritu, pero estaban sufriendo, estaban padeciendo. Entonces Patmos, la palabra Patmos quiere decir mi matanza, mi matanza. Y entonces esto me llevó a entender algunas cosas. Que Dios te va a llevar a esos lugares, a esos momentos. En medio de tus padecimientos, Dios te va a llevar ahí. Y Dios te quiere llevar a esos Patmos,
donde ya nadie crea que hay solución, donde se crea que ya no se va a poder más, donde posiblemente hasta tú has pensado que la situación ya no tiene ningún arreglo, Dios te va a llevar a tu Patmos. Pero era necesario llegar a Patmos, porque era el lugar donde en lo espiritual tenía que morir. A todo. No tenía amigos, no tenía lujos, no tenía, mire cuántas cosas le privaron a este hombre, a Juan, estando en Patmos para recibir una revelación. Solo, triste, le quedaban nada más los recuerdos de quién era Jesús, los milagros que hizo, las experiencias que vio a través de Jesús, y él estaba ahí solo en su humanidad. Y ahí el Señor en el espíritu lo toma y el ángel del Señor se lo lleva y le muestran, hermano, el escenario del final de los tiempos. Y entonces Juan cuando habla dice: bienaventurado el que lea esto. Y mucha gente no quiere ni leer el Apocalipsis porque le da miedo. Pero Juan dice: bienaventurados los que lo leen. Entonces tuvo que haber una muerte en su alma, tuvo que haber una muerte en sus emociones, tuvo que haber una muerte en muchas áreas de su vida, hermano. Y aún él estando ahí decía: pero yo estoy en el Espíritu, yo estando en el Espíritu. Como quien dice: ya mi cuerpo, ya mi mente, ya mi corazón, mi alma, mis deseos, todas mis emociones, yo ya no las tengo, me las han quitado, me han hecho, en otras palabras, se sentía lo peor Juan, estando en la cárcel, pero no se avergonzaba de estar ahí por causa de Jesucristo. Y el Señor ahí le da una revelación. Tú tienes que llegar al momento en el que vas a tener que morir. Vas a tener que morir a tus emociones. Vas a tener que morir a tus deseos. Vas a tener que morir a muchas cosas, a muchas áreas en tu vida, hermano, para que entonces empieces a ver las cosas que Dios preparó para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Estando en tu Patmos es cuando vas a empezar a ver la revelación de Dios en tu vida. Dice amén. Entonces es un tiempo de sufrimiento. Y yo ponía acá este pasaje de Juan capítulo 13 y versículo 23, porque acá estaba él pasando sus mejores momentos. Juan, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Y esto me impactó mucho, porque me hizo comprender, hermano, algo muy importante con respecto a las revelaciones que Dios traerá en las profundidades de Dios. Juan era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Oía sus latidos. Mire, Juan, hermano, hablar de Juan. ¿Sabe por qué se distinguía Juan? ¿Ha leído usted las cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan? Por su amor. Juan era un hombre muy amoroso. Tanto que Jesús, mire, si yo digo de todos, a Juan le permitía, a Jesús dice que se recostaba en el pecho. Yo imagino que Jesús lo abrazaba y ahí lo tenía él recostado sobre su pecho oyéndole. Pero era un humano. Era un hombre con pasiones, con debilidades, pero ahí lo tenía el Señor, ahí Jesús lo tomaba, lo recostaba sobre su pecho, pero no fue ahí cuando recibió la revelación de las revelaciones que recibió al final. Fue hasta que se encontró solo, sufriendo en momentos difíciles de adversidad,
que vio cosas que nadie más ha visto. Vio, hermano, las cosas que nosotros hasta este tiempo, por medio del Espíritu Santo, hemos podido entender acerca de lo que vendrá sobre esta tierra, del final de la tierra, del final de los tiempos, hermano, cosas hermosas. Pero sabe que empezó, cuando la revelación empezó por las iglesias. Y ahí se fue Juan. Pero primero el ángel le dijo: miremos las iglesias, como para alentarlo, porque ¿sabe qué? Yo leí acerca de Juan y de las iglesias que él habla, hermano. En algún momento Juan visitó esas iglesias, entonces tenía un concepto más o menos de lo que en esas iglesias había. Cuando Juan sale de la cárcel donde estaba en Patmos, entonces regresa y dice que pasó sus últimos días, hermano, ministrando en las iglesias de la cual él había visto en el Apocalipsis. Pero llegó a Patmos. Entonces veía este otro ejemplo. Génesis capítulo 32 y versículo 24. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Peniel. Si a Juan se lo llevaron a Patmos, a Jacob se lo llevaron a Peniel. Ahí en Peniel, hermanos, mire, este hombre, nosotros hemos leído la historia de Jacob, pero este hombre peleó hasta rayar el alba. Él no desmayó, y el ángel del Señor que estaba peleando con él se dio cuenta que no lo iba a poder vencer. Y entonces lo que hace es que le toca su coyuntura, pero aún así seguía peleando. Pero él peleaba por una bendición. Él peleaba por una bendición. Pero lo que él vio en ese momento, la experiencia que él tuvo, le hizo que le pusiera a ese lugar por nombre Peniel. Porque ahí había visto, dice, al Señor cara a cara. Pero en realidad no había eso, no era eso lo que había pasado. Pero la experiencia que él estaba viviendo, la experiencia que él estaba pasando en ese momento, solo, teniendo una lucha, hermano, casi que mire, bueno, no casi, herido de su muslo, pero peleando, porque quería una bendición. Le cambian el nombre a él, ya no le llamaron, ya le quitaron el nombre de Jacob y le pusieron Israel. Pero el nombre Peniel, que es algo tremendo, hermano. ¿De dónde le vino el nombre Peniel? ¿Por qué Peniel? ¿Por qué no le puso otro nombre? Porque él tuvo una revelación en ese momento de que para poder alcanzar una bendición, para poder ver las cosas que todavía no vemos, va a ser necesario que haya una lucha. Tú vas a tener que pelear tus batallas.
Tú vas a tener que seguir peleando tus luchas. Pero le repito, Jacob era un hombre común, bendecido por Dios, tenía sus debilidades. Y el Señor permite que antes de seguir su camino, antes de hacer cualquier otra cosa, primero lo que hizo fue meterlo a Peniel. Y le doy otro ejemplo. Jesús, el Hijo de Dios, antes de hacer, hermano, lo que el enemigo nunca esperó que fuera a suceder, antes de Jesús ser entregado, tuvo una lucha en su alma. Y entonces el Padre le permite llegar a Getsemaní. Era tanta la lucha que Jesús tenía, que las lágrimas, hermano, y el sudor que salía de él eran como gruesas gotas de sangre, dice. Tenía una lucha. Pero ahí empieza él a clamar y entonces a hablar con el Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y no pasaba nada. Los discípulos con los cuales había llegado a orar, durmiendo, solo, estaba solo, teniendo su lucha él. Como posiblemente así te ha tocado a ti, o te va a tener que tocar, porque Dios te va a tener que llevar a tu Patmos. Cuando te encuentres solo, apartado de todo lo que te rodea, hermano, de dejar de ver las otras cosas. Y cuando estés ahí en tu intimidad, y cuando te sientas ahí, hermano, solo con tu espíritu, no con tu soledad, sino con tu espíritu, en el sentir del espíritu, ahí Dios traerá una revelación para tu vida. Ahí Dios traerá una revelación para ti. Ahí Dios te va a mostrar qué es lo que Él está esperando de ti. Cosas que antes no veías, cosas que no podías ver. Por eso, hermano, yo entiendo que muchas veces Dios nos tenga que sacar de la atmósfera, de la burbuja donde estamos. Dios nos saca de ahí, nos lleva para otro momento, un momento de tal vez de sufrimiento, pero necesario es el sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino. Tú has estado esperando una revelación de parte de Dios, has estado esperando que Dios se muestre a ti, que Dios te diga cuál es el camino, por dónde debes ir. Lo vas a encontrar y Dios te lo va a revelar, pero cuando llegues a tu Patmos. Bueno, a este se lo llevaron a Peniel. Vea la revelación esta que Dios dio. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Bueno, mire, tuvo una revelación en ese momento Noé. Pero ¿dónde estaba Noé? Estaba metido en un mundo, en una generación que se había levantado, que no quería nada con Dios. La gente no le creía, hermano. Yo me pongo a pensar en esto, hermano. Un predicador predicando todo el tiempo que Noé predicó y nadie le creía. ¿No cree usted que en algún momento se pudo haber decepcionado? Si nosotros doblamos rodillas, clamamos al Señor, hermano, y a veces nos decepcionamos, y eso que tenemos, hermano, la bendición de tenerlo a usted acá. Pero Noé predicaba todos los días, se predicaba y predicaba y predicaba y predicaba, y nadie se convertía. Nadie le creyó. Yo digo de sus hijos y de su familia, porque al final dice que 8 con él, ¿verdad? Entraron, se salvaron.
Pero al final usted a sus hijos los jala, y aunque, mire, si a veces yo sé, hermano, mire, yo sé que a veces nuestros hijos, yo también fui hijo, soy hijo. Llegamos a la iglesia no por la fe que tengamos, no, porque los padres a veces nos agarran, y como la Biblia dice, fuérzalos a entrar, nos agarran, y aquí vas a tener que estar, gracias a Dios por eso. Pero imagino que los hijos de Noé oían a su papá predicar también. Y en algún momento hasta alguno de ellos ha de haber hecho alguna broma. Ahora, y este loco, papá, ya basta, si nadie te está oyendo, deja de estar diciendo esas cosas. Ya les dijiste el mismo mensaje todos los días. Ay, hermano. Pero entonces en medio de esa generación que no quería nada con Dios, Dios le reveló. Vino una revelación para Noé que hizo que su familia se pusiera a salvo. Y Noé le entendió. Pero en medio de todo eso, en medio del problema, en medio de lo que estaba a su alrededor, hermano, de la gente que no le creía, ahí Dios lo usó, ahí Dios le dio una revelación, que al final se salvaron 8, dice. Nadie más quiso aceptarlo, pero fue necesario. Y con eso él condenó al mundo. Mira, a mí me llama la atención de esto, porque dice, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces no estaba en un mejor momento, no estaba en lo mejor de su vida posiblemente, si al final la gente no le creía, la gente no quería nada con Dios. Pero ahí Dios envió una revelación que hizo que su familia se pusiera a salvo. El libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. ¿Cuándo vino la revelación a Daniel acerca del último tiempo? A Daniel no le vino la revelación, hermano, estando en un tiempo de bonanza. Daniel había pasado 21 días, pero el ángel llega a decirle: desde el momento que propusiste en tu corazón buscar a Dios, tus oraciones te fueron oídas. Pero ya habían pasado 21 días. 21 días luchando, 21 días metido con el Señor, 21 días peleando. Él dice acá, hermano, que peleaba contra los príncipes de Persia. Había una lucha en su vida, había una lucha. Él le buscó al Señor a través de la oración. Pero mire lo tremendo de todo esto, que en su humanidad, siendo Daniel un hombre de Dios, ahí estaba y se encontraba solo. Pero en medio de las luchas, 21 días batallando, 21 días luchando, ahí Dios mostró a Daniel y le dio una revelación acerca de lo que le iba a pasar al pueblo de Dios, hermano, al final de los tiempos. Y empezamos nosotros a leer Daniel en adelante, hermano. Habla el tema, las 70 semanas de Daniel, que lo hemos estudiado y lo hemos visto de esa manera. Y el ángel hablando con él, hermano, y diciéndole, pero pasaron 21 días. Donde ese hombre estaba doblando sus rodillas, orándole al Señor, porque la lucha era fuerte. Y no enviaron a un ángel, enviaron a Miguel. Hermano,
O sea que la cosa no estaba tan fácil. La cosa no estaba, porque cuando Dios envió, mire, si a Miguel lo mandaron a custodiar el cuerpo de Moisés, no era un ángel, hermano, que había llegado, era Miguel. Era Miguel, el experto en guerras, el experto en batallas en el ejército de Dios. Allí estaba Miguel. Y entonces usted sabe que se aparece entonces Satanás y quería, y entonces Miguel entiende, no, esta es una jerarquía más que yo, yo no te voy a reprender, pero que el Señor te reprenda, le digo. O sea, mire, yo cuando leo esto de Daniel, yo digo, para el que llegó al socorro de Daniel después de los 21 días, fue nada más y nada menos que Miguel. Pero eso me da a entender a mí que la lucha que Daniel estaba teniendo no era tan fácil. Que la lucha en que Daniel estaba metido en ese momento, hermano, buscando a Dios en oración, se había puesto difícil. Pero ahí el Señor le muestra y le da una revelación acerca de las cosas que pasarían al final de los tiempos. ¿Qué le quiero decir yo con todo esto, hermano? Es que nosotros debemos anhelar ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Que Dios se manifieste, que haya una revelación para nuestra vida. Y que no importa si estás pasando problemas, Dios cuando Él quiere, Él hace. Pero no espere que en un tiempo, cuando usted esté con hermano en lo mejor de su vida, puedan pasar esas cosas. Yo por lo menos veo acá que tuvieron que pasar luchas, tuvieron que pasar problemas, padecimientos, sufrimientos, para que viniera una revelación. Entonces cuando te encuentres metido en una batalla, cuando te encuentres metido luchando, hermano, con una adversidad, cuando en tu vida se presenten los problemas, dale gracias a Dios, porque en medio de los problemas Dios te va a decir qué hacer. En medio de los problemas vendrá la revelación de parte de Dios. En medio del problema va a haber una salida para ti. Ahí va a estar Dios. Y entonces le vas a dar gracias a Dios por tu Patmos. Y le vas a decir al Señor, gracias Señor, porque fue necesario que me llevaras ahí, porque ahora veo las cosas que no veía antes. Ahora vas a ver las cosas de una manera diferente. Aunque eres de carne y hueso, aunque todavía tienes tus pies sobre la tierra, no somos perfectos. Tenemos problemas, hermano, muchos problemas. Pero en medio de eso, el Señor quiere revelarte el Señor quiere mostrar sus caminos a tu vida. Amén. No le tema a la lucha, no le tema al problema. Habrá siempre una salida para ti. En 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 7, y yo quiero terminar con este pasaje. Pablo decía: y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Ahora bien, ¿usted quiere revelaciones? ¿Cuántos quieren anhelan revelaciones de parte de Dios? Bueno, entonces ¿sabe qué? Le van a poner su aguijón en la carne. ¿Sabe por qué? Para que no se enaltezca. Para que no se enaltezca. Entonces, gloria a Dios porque el Señor se muestra, gloria a Dios por las revelaciones de Dios para nosotros, pero Dios tiene un aguijón. Y nos ha mandado un aguijón que siempre nos está ponchando, hermano. Y a veces cuando ya creemos que todo está bueno, otra vez nos vuelven a desinflar. Y entonces el Señor dice: porque te has olvidado de regresar a Patmos. Te has olvidado de ir a buscar en Patmos tu revelación.
Regresemos a Patmos. Vamos a Patmos, hermano, donde se va a tener que sufrir, donde vamos a tener que luchar, donde posiblemente nos toque estar solos. Vas a padecer frío, vas a padecer calor, van a venir problemas, pero en medio de todo eso Dios te va a dar una revelación. Pero anhela llegar a tu Patmos, busca llegar a tu Patmos. Mucha gente no le gusta sufrir, y como decía yo el viernes, sufrir por el evangelio de Jesucristo. Aclaremos bien eso, porque si está sufriendo por otras cosas, mejor pidámosle perdón a Dios. Pero cuando se sufre por el predicar la palabra, cuando se sufre por el evangelio, hermano, entonces démosle gracias a Dios. Si por el evangelio te critican, si por el evangelio hablan mal de ti, porque la gente tiene un concepto diferente de cómo tú deberías de hacer las cosas o cómo tú la deberías de buscar, hermano, mire, si nos pusiéramos a complacer a la gente, no acabamos hoy. Pero entiende que en medio de tu humanidad, en medio de tus problemas, aunque todavía tienes los pies sobre la tierra, que aunque posiblemente, hermano, no el posible, que aunque le fallamos al Señor, que de repente nosotros, hermanos, nos resbalamos, que de repente nos vemos desanimados, que de repente ya no queremos nada con Dios, no te preocupes, el Señor te está llevando a tu Patmos, y cuando te encuentres así es cuando vas a ver la mano poderosa de Dios. Y el Señor se habrá de mostrar a tu vida dándote una salida. El Señor se ha de mostrar a ti mostrándote un mejor camino, una mejor alternativa. Entonces no le huyas a tu Patmos. No le huyas a tu Patmos. Por eso dice acá, y le decía, yo termino con esto: vendrá un aguijón. Porque dice acá, para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Vienen tiempos mejores para tu vida, vienen tiempos mejores para nosotros, hermano. Y aunque posiblemente ahorita no veamos la salida o la solución a las cosas, dejemos que el Señor nos lleve donde Él nos quiera llevar. A Jacob se lo llevaron a Peniel, Jesús fue a Getsemaní, a Juan se lo llevaron a Patmos, porque era necesario que estas cosas pasaran, para que de esa manera el Señor mostrara a través de su Santo Espíritu, hermano, una revelación a este hombre de Dios, Juan, para nosotros que vivimos este último tiempo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. Así que yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Yo le quiero dar gracias a Dios por su vida, porque yo sé que a pesar de sus luchas, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus sufrimientos posiblemente, Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. No le tenga temor a llegar a Patmos. Lleguemos ahí a sufrir por el evangelio, para que de esa manera venga una revelación de Dios sobre nuestra vida. Levante sus manos y yo quiero bendecirlo en este momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que a pesar de sus luchas, a pesar de sus sufrimientos, tú has tenido misericordia. Que a pesar, Señor, que las cosas no parecen ser favorables aún, Señor, sabemos que viene el tiempo en el cual tú te has de mostrar a nosotros, Señor. Vendrá una revelación para nuestras vidas, Señor, de tal manera que conoceremos cuál es el camino que hemos de tomar. Pero te damos gracias, Señor, porque nos llevas a este momento.
que aunque a muchos no nos gusta llegar ahí, porque nos hemos acostumbrado a no tener que pasar necesidades. A veces es necesario, Señor, para que nuestro espíritu se doblegue delante de ti y que de esa manera podamos ver tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas para nosotros. Porque vienen cosas hermosas, vienen cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, hermanos, son las que Dios ha preparado para tu vida. En medio del sufrimiento, en medio de la lucha, en medio de los problemas, ahí verás la mano poderosa de Dios. Padre, por favor, permite, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón. Permite que esta palabra, Señor, cautive los corazones, Señor, y traiga esperanza a las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que aunque te fallamos, que aunque, Señor, muchas veces nosotros, Señor, fallamos delante de ti, Señor, tú buscaste lo vil y menospreciado. Nos buscaste y nos elegiste a nosotros, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Yo los bendigo en esta hora, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Oh, que tú harás en mí. Pacientemente esperaré en tus promesas y sé que seguro harás cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó, son las que viviré yo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó, son las que viviré yo. Sí, Señor, vamos a creer en tus promesas y que tú, Señor, te has de revelar a nosotros en este último tiempo, Señor. Perdona nuestra humanidad, Señor. Perdona, Padre Celestial, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras actitudes delante de ti. Pero esperamos, Señor, recibir de parte tuya, Señor, esas revelaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.